Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al Anochecer, su espacio 100% confiable, no solamente de enigmas clásicos, sino de temas diversos que van por las sendas de la cultura, de la historia, de la actualidad, de la reflexión, de la espiritualidad, de todo lo que tiene que ver en definitiva con el ser humano, con el universo que lo rodea, con las inquietudes que tenemos como varones y mujeres y mucho, mucho más. Y en este programa algo que nos agrada bastante es realizar entrevistas, no que se vuelva simplemente un monólogo, aunque tanto como monólogo no sería, porque del otro lado siempre están ustedes, seguramente también aportando sus ideas por ahí, a veces algunos correos llegan, a veces también al inbox de el Instagram y también algunos lo ponen en cuanto a los comentarios. Pero bueno, tenemos una entrevista del día de hoy y antes de pasar con ella, vamos a saludar. Un saludo a todos los que están en Radio Arequipa Internacional, tanto en FM como en la www.radioarequipa.com desde la Ciudad Blanca, Arequipa. También los que están los días domingos de 9 a 10 de la noche en Radio Los Andes 99.5 y su potente, poderosa señal, como digo, frecuencia 99.5 y su página web en Lima Sur, desde Lima Sur. También los que están en edenex.es, la radio del misterio que transmite a través de la internet desde España. Y por supuesto también hay otras emisoras que nos retransmiten, Estación Lamas en la ciudad del mismo nombre y Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube, que ustedes saben que es como un repositorio de todos los programas de Misterios al Anochecer, incluso cuando se llamaba Misterios al Atardecer. Y si en el futuro cambiamos de nombre, bien van a seguir ahí. Con esto ya les estoy dando por lo bajo un indicio de algo que podría pasar. Así que estén atentos. Muy bien, yo soy Fernando Chapi Martínez y en esta ocasión nuestra invitada es la psicóloga Lady Peralta. Primera vez que la tenemos en el programa, hay invitados que son recurrentes, en el caso de ella espero que también sienta gusto y que en otra ocasión la volvamos a tener, pero es la primera vez. Ahora ya Lady Peralta pues forma parte del Centro Psicológico Atínate, qué bonito nombre, de Lima Norte. ¿Qué tal, Lady? ¿Cómo estás? Y bienvenida a Misterios al Anochecer. Muchas gracias por la invitación, Pedro. Encantada de estar en tu programa de radio. Yo sé que muchas personas escuchan, están escuchándonos ahora. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar acá presente. Me vas a hacer una entrevista. Sí, como yo suelo decir, claro, empleo el término entrevista para que todos lo puedan comprender, pero antes lo decía más que ahora, y es que no se trata tanto de entrevistas, sino de conversar, porque no es tanto que necesariamente yo interrogue o que tenga algo preparado, sino que se trata de un intercambio de ideas, de puntos de vista y a veces hasta de anécdotas, que de eso también se puede aprender respecto a tal o cual tema planteado y los que vayan surgiendo como ramitas, como bifurcaciones. Y el tema que tenemos para el día de hoy tiene que ver con algo que todos hemos experimentado, esos son los misterios del alma humana, ¿no? Esos abismos insondables que a veces tenemos dentro de nosotros. Eh, y es el tema del duelo. Cuando uno habla de duelo, generalmente pues lo enfoca con el fallecimiento, ¿no? De otro ser humano que nos ha sido importante, cuya ausencia duele, pero en realidad también se viven los duelos en otras circunstancias de pérdida o de cambio. Vamos a hablar un poco sobre qué es el duelo, sobre cómo podemos nosotros vivirlo o afrontarlo, y te dejo la palabra a ti, Lady. Muchas gracias, Pedro. Primero vamos a ver un poquito el concepto de lo que es el duelo. El duelo es el proceso emocional que atravesamos tras una pérdida significativa
Puede ser por la muerte de un ser querido, puede ser por la ruptura de una relación o puede ser incluso cuando perdemos el trabajo. Entonces, cuando hay un cambio drástico en tu vida, sucede ese proceso de duelo que uno pasa, que es una respuesta natural, que cada persona pasa, cada persona atraviesa y va a depender del proceso, de cuánto dura, dependiendo a la persona. Y también va a depender del tipo de duelo que pasa. No es lo mismo pasar por la muerte de un ser querido a que de repente pasar un duelo por una mascota. Va a ser diferente el proceso de duelo y todo va a depender de la persona también. Y un poquito para poder hablarte sobre las fases del duelo que vamos a citar, que justamente lo hizo Elizabeth Kubler, que habla acerca de las fases del duelo, que son 5 fases. Todas las personas lo pasan. No necesariamente va a ser en el orden que yo lo voy a mencionar, sino pueden ser en distintos órdenes. La primera etapa del duelo que ella habla es acerca de la negación. Esto sucede, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona tiene dificultad de aceptar la realidad, la pérdida de esa persona, en caso de una ruptura amorosa, yo niego que haya terminado mi relación. En caso de repente de un ser querido, yo niego que la persona ya haya fallecido, que mi mamá, mi familiar, algún familiar cercano mío haya totalmente fallecido. Entonces, si yo me quedo en esta etapa, Pedro, te comento de que he tenido casos también de, sucede de que a la muerte de una persona todavía le sigo recordando, todavía hay vivencias, como por ejemplo tuve la atención de una señora que su esposo se había muerto ya hace 10 años. Y sucede de que la señora le servía el desayuno, le servía el almuerzo, incluso estaban sentados ahí. Entonces ella se quedó en la fase de negación. Y cuando eso pasa, no hay un proceso, sigues viviendo y eso ya se puede incluso hasta convertir en una depresión a largo plazo. Entonces estamos hablando justo de la primera fase del duelo. La segunda fase ya es la ira, cuando te da sentimientos de enojo, de cólera, te molesta mucho de repente por qué se ha terminado tu relación, o de repente te da cólera que esa persona haya fallecido, te pones irritable, con sentimientos de frustración. Es normal pasar por esa etapa. Ahora, hay que validar mucho el sentimiento de la ira, te da cólera, está bien que te dé cólera porque es un proceso normal que uno lleva. Esa es la segunda fase. Claro que si te quedas en esa fase, vas a vivir siempre enojado. Todo te va a dar cólera, vas a vivir irritado. La tercera fase es la depresión. Cuando uno tiene sintomatología depresiva, es decir, tristeza, te pones a llorar, no te da ganas de hacer las cosas. Entonces, uno tiene que llorar, no reprimas esos sentimientos porque estás pasando por un duelo justamente. Entonces, valida esa emoción de tristeza. Si tienes ganas de llorar, llora. Es la forma que nosotros también nos liberamos. Entonces, es normal pasar por también por esa fase. Ya la tercera fase viene la negociación, ya cuando negocias, el intento de encontrar soluciones se llama. Por ejemplo, cuando dices, ¿no? Esa persona o ese ser querido de repente ha estado sufriendo mucho y qué bueno que ya haya encontrado la paz, ¿no? Aquella persona de repente que tras una muerte ha tenido cáncer, le ha costado mucho, se ha cerrado, entonces ya estaba sufriendo esa persona. Entonces negocias el hecho de que ya haya partido. Y en el tema de la ruptura amorosa es cuando ya negocias el hecho de que es mejor de repente que la relación se haya terminado porque había mucho conflicto. Tienes derecho a rehacer tu vida, a continuar. Y ya la última fase es la aceptación, cuando ya te adaptas a una nueva realidad, ya estás más tranquilo. Esa es la fase ya donde superas todo. Ya pasó, ya superé,
ya se dio el proceso, ya me siento tranquila. Entonces, para cualquier episodio de repente de duelo, ya sea de repente una pérdida de un trabajo, incluso pasamos por estas fases del duelo, Pedro. Entonces, qué importante es saber también estas cositas, estas fases, para nosotros poder identificar en qué fase yo estoy. ¿Por qué? Porque algunos dicen, y he tenido en consulta, dicen, pero psicóloga, he roto con mi enamorado y ya estoy conociendo a alguien, a los días, a la semana. Entonces, no ha habido una adaptación, no ha habido una superación de por sí y ya estás en una relación. ¿En qué fase del duelo te has quedado? Y eso Mm. también parte de hablar de carencias afectivas, ya cuando hablamos de una ruptura amorosa. Pero ahora estamos explicando todo lo que viene a ser los conceptos, ¿no? La definición, las fases. Hay muchos tipos del duelo, pero yo siempre menciono dos. El duelo normal, que viene a ser la respuesta natural hacia una pérdida, que llevas un proceso normal, como estábamos hablando de las 5 fases, y pues ya llegas a la última fase, que viene a ser la superación. Ya lo superaste, es un duelo tranquilo, es un proceso normal. Pero ya cuando hablamos de un duelo patológico, que es otro tipo de duelo, ya estamos hablando que es causada por una intensidad y una duración prolongada de lo que son los síntomas. Entonces, ¿qué síntomas? Me preguntas. Síntomas como tristeza, incluso pensamientos de esa persona que de repente falleció, que ya no está en tu vida, o de repente del trabajo constante, sobrepiensas demasiado, incluso te puede venir hasta pensamientos de querer atentar contra tu vida. Entonces ya eso es un duelo ya patológico, es un duelo que definitivamente hay que buscar apoyo, recursos y como te estaba comentando, las manifestaciones del duelo, porque ya hablamos de los tipos del duelo. Entonces, ¿cómo se manifiesta el duelo? Bueno, hay 3 manifestaciones: a nivel físico, a nivel emocional, a nivel conductual. A nivel físico, ¿qué va a cambiar? De repente un poquito el sueño, de repente te va a doler la cabeza, te vas a sentir fatigado, cansado, es normal. De repente, manifestaciones del duelo a nivel emocional, vas a sentir tristeza, ira, culpa, tus emociones van a estar variando completamente. Entonces, manifestaciones emocionales y las manifestaciones conductuales, ¿cómo se da? Cuando te aíslas mucho, cuando ya te abandonas, no hay un autocuidado, no te quieres bañar, no te quieres asear, andas todo el día en tu cuarto encerrado y el llanto frecuente. Entonces, así se manifiesta el duelo y me preguntarás, Pedro, ¿cuánto tiempo dura el duelo? De repente, por ahí hay algunos pacientes que me preguntan, psicóloga, pero ¿cuánto tiempo voy a estar así? No quiero estar así. Y justamente yo les digo que todo va a depender de la persona. Va a ser diferente, en cada persona actúa de manera distinta. Hay algunos que el duelo les puede durar 6 meses, hay algunos que les dura un año. Va a depender de los recursos de afrontamiento que tenga cada persona. Pero el duelo puede durar entre 6 meses ya a un año aproximadamente para la mayoría de las personas. Ya si se vuelve patológico, pues dura 2 años, 3 años, pero ahí sí hay que acudir a terapia. ¿Por qué? Porque muchas veces el duelo tiene sintomatología depresiva. Y si la sintomatología depresiva aumenta, posiblemente ya llegue incluso a un trastorno depresivo o un trastorno ansioso, porque te genera esa ansiedad, de repente tienes el ritmo cardíaco acelerado, te sudan las manos, pensamientos constantes, ya sea hacia el pasado, lo que sucede con la sintomatología depresiva, o ya sea pensamientos al futuro.
de repente qué cosa va a pasar, si has perdido un trabajo, pensamientos hacia el futuro, de repente no voy a conseguir un trabajo, me siento una persona inútil. Son pensamientos negativos que muchas veces te invaden. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para el duelo patológico? Llevar terapia es la mejor solución, lo recomiendo, ya sea en diferentes enfoques. ¿Por qué? Porque hay la terapia cognitivo-conductual, hay la terapia gestal, va a depender del psicólogo que te trate, pero sí es recomendable si tienes ese duelo patológico, si ya ha pasado más de un año y todavía no puedes superar, sientes de repente esos sentimientos, te aíslas todavía, es necesario llevar esta terapia para que puedas superar, para que te den técnicas de cómo manejar situaciones. El apoyo psicológico es indispensable. Es indispensable que vayas a un psicólogo, de repente a grupos de apoyo, que te puedan escuchar, porque son muy beneficiosos para ti, para que aprendas a manejar ese dolor y para que avances sobre todo en el proceso de duelo. Qué mejor que cuidar tu salud mental y que de repente ese duelo no se convierta en algo patológico como una depresión, como una ansiedad y que ya te tengan que estar medicando, un psiquiatra. Deja que tu duelo sea normal, lleve un proceso normal. Y si estás atravesando, te invito también a que lleves este tratamiento, este asesoramiento, te puedas liberar, ya sea con cualquier psicólogo que desees, en el centro psicológico que desees, pero el tema también es tener conciencia, porque si nosotros no somos conscientes de que estamos mal, de que algo de repente no está bien en mí, me estoy aislando, ¿por qué me estoy aislando? No vas a aperturarte a que de repente alguien más te pueda ayudar. Si no hay conciencia, nadie te va a poder ayudar, no vas a poder salir de ahí. Eso sí, hay que tener mucha conciencia de lo que uno tiene, de lo que uno hace, porque a raíz de eso uno puede mejorar. Y si me preguntas, Pedro, ¿cómo o cuáles son las estrategias para sobrellevar el duelo? ¿Qué cosa hago, psicóloga? ¿Cómo puedo llevar esta pérdida, no? Y de repente no quiero ir al psicólogo, hablar, conversar. ¿Por qué? Yo lo Porque a diría, raíz... yo lo preguntaría más que si no se puede ir al psicólogo, porque, bueno, la mayoría de los que acceden a contenido en internet o a los que llega a la radio FM o la radio por internet, ¿no? O lo mismo que requiere la radio virtual también ciertas especificidades técnicas y de señal, suelen estar en áreas urbanas donde por lo general ha de haber algún servicio de psicología y donde ha de ser medianamente sencillo buscar también un servicio de salud mental utilizando la internet, como yo siempre digo, ¿no? Si somos a veces tan hábiles para buscar en internet videitos divertidos o de repente nos ponemos conspiranoicos y tratamos de llegar al último de una noticia tal, no nos creemos detectives de la red, ¿por qué no buscar también algo que redunde en nuestra salud, ya sea la salud física, mental o lo que fuera, ¿no? Yo voy más que nada, justamente lo que tú mencionas ahorita, hay personas que no es tanto que no puedan ir a un psicólogo en esa área, sino aquellos que viven más allá. O sea, hay comunidades donde no hay psicólogo. Yo ahora lo veo mejor porque estoy trabajando buena parte del tiempo en salud mental y en áreas rurales, ¿no? Entonces ahí el psicólogo más cercano está a decenas o hasta cientos de kilómetros de distancia, ¿no? Además, la conectividad por internet no es buena o no hay. Entonces, en esos casos en específico, ¿no? Y que las personas no pueden tampoco trasladarse por dinero y todo, ¿cuál es ese soporte? ¿Qué es aquello que puede hacerles más llevadero el duelo, en este caso la pérdida? Ese es lo primero que te querría preguntar. Y lo segundo es, tú has dicho, ¿no? Que, bueno, un duelo patológico puede ser cuando una persona está arrastrando estas cuestiones, ciertas sintomatologías durante más de un año. Pero yo una vez conversé pues con un psiquiatra, ¿no? Por un tema de estos, y él decía que también, cosa que me agradó como persona pues que ha seguido una profesión de ciencias sociales, que esto dependía también de factores culturales, ¿no? Que en culturas que son todavía
aunque está cambiando para mal, más apegadas a la familia, más emocionales en sus relaciones de pareja y todo, a diferencia de otras latitudes del mundo, el duelo podía durar más, ¿no? Por la misma intensidad de la relación, que era viable, que podía haber un duelo que todavía estaba quemando sus etapas, pasando sus etapas, más allá del año, hasta año y medio. Ahora que si ya llegaba a 2 años, ya es porque hay algo que tiene que destrabarse porque está ahí que no quiere dejarse seguir su curso, ¿no? Mientras que en otras culturas del mundo era más rápido, inclusive, porque la gente tenía más el rasgo individualista de, bueno, y a veces también el tema, digamos, de la no creencia espiritual, ¿no? El tema ateo de que somos simplemente una envoltura material viviendo una experiencia sin sentido, entonces nos vamos y ya pasó, ¿no? O sea, depende de esos matices. Ahí es cuando entran las ciencias sociales y todo esto a un poquito que no a todos les gusta, pero decir es relativo, parte de las subjetividades. Pero quisiera saber tu opinión. Sé que son cosas muy extensas, pero de ambas cositas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Entonces, te respondo la primera pregunta. La primera pregunta Ujú. que me hiciste es, ¿qué estrategias de afrontamiento puede tener una persona, ¿no? De repente, para poder afrontar, para poder llegar a la superación de un duelo. A nivel personal, por ejemplo, ¿qué puede hacer una persona? Expresar sus emociones, sea mediante la escritura, si eres bueno escribiendo, escribe todo lo que tú quieras a esa persona, a ese ser querido, o de repente si has tenido problemas con tu trabajo, hay una pérdida laboral, escribe todo lo que tú sientes, lo que tú piensas. Expresar emociones, ya sea por la escritura, ya sea por el arte, porque hay algunas personas que lo expresan así, les gusta dibujar, les gusta pintar, o hay algunas personas que no les gusta hacer todo eso y lo mejor que pueden hacer ellas es conversar, es hablar, es la manera como se liberan. Entonces encuentra la manera como te liberas y expresa las emociones como tú más quieras, como te sientas más tranquilo. Otra cosa que puedes hacer es mantener rutinas saludables. ¿Por qué? Porque ha pasado de que a raíz de que estás llevando ese proceso de duelo, te da insomnio, no puedes dormir por las noches, o de repente ya no tienes apetito, dejas de comer, o de repente ya no haces ejercicio. Si antes hacías ejercicio, ahora ya no lo haces. Entonces es importante mantener estas rutinas saludables, duerme a tus horas. Yo sé que va a costar, pero mantener esas rutinas saludables va a hacer que tu proceso de duelo sea mejor. Mejor afrontamiento a tu duelo. Come a tus horas, haz ejercicio. El ejercicio ayuda muy bien para justamente liberar el estrés, esa hormona cortisol que está ahí. Entonces, mantén rutinas saludables. Otra cosa que puedes hacer a nivel personal es evitar el aislamiento social. No te aísles para nada. Sal con tus amigos. De repente puedes conversar, puedes hacer nuevos amigos. ¿Por qué? ¿Qué hace el aislamiento? Hace que tú pienses cosas negativas sobre ti, estés ahí sobrepensando muchas cosas y eso no te va a hacer nada bien. Te estás pasando por un proceso justamente. ¿Qué puedes hacer a nivel psicológico? De repente puedes llevar algún tipo de terapia o puedes conversar con una persona más cercana a ti y puedas contarle tus cosas. A nivel social, ¿qué puedes hacer? O incluso a nivel espiritual, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no acercarme para poder liberarme, para poder tener ese proceso tranquilo? El apoyo de familiares y amigos ayuda un montón a superar este proceso, a que el proceso se dé de una manera tranquila. Por ejemplo, puedes hacer con tu familia un collage de esa persona que has perdido y que todas están pasando por esa tristeza. Puedes hacer rituales con tu familia. Entonces, eso de ahí te va a ayudar a que puedas sobrellevar. Y bueno, las prácticas espirituales, las prácticas religiosas también ayudan a poder superar
cuestiones del duelo. Eso es cuando nosotros hablamos de afrontamiento. Ujú. Ahora, me has hablado un poquito, la segunda pregunta para poder responderte, Pedro. Estabas hablando que habías conversado con un psiquiatra justamente de estos temas. Sí, la CIE 11, porque antes estábamos con la CIE 10 que se basan los psiquiatras al momento de diagnosticar, habla acerca del duelo, ya de un duelo ya más prolongado, ¿no? De un duelo ya patológico donde persisten estos síntomas, ya sea por el fallecimiento de una persona, y justamente este manual, porque es un manual diagnóstico, si bien es cierto, los psicólogos no diagnosticamos, pero sí tenemos que saber sobre estas pérdidas, qué cosa dice el manual de diagnóstico y hablan de una serie de características para justamente ver ese duelo patológico. Por ejemplo, una de las características que dice este manual es la preocupación persistente por el fallecido. Te preocupas mucho, estás de repente teniendo muchos pensamientos ahí que te perturban, que no te dejan trabajar, que no te dejan estudiar, que ya está interfiriendo en tu vida cotidiana. ¿Qué cosa también dice? Que es un dolor emocional intenso, que lloras todos los días, sientes culpa. También hay dificultad para aceptar esta muerte. ¿Por qué? Porque niegas que ha fallecido esa persona, todavía sigues pensando que está presente. Y justamente hay esa dificultad para aceptar que esa persona ya no esté en tu vida en caso de una relación, una ruptura amorosa y en el caso de una persona que ha fallecido, dificultad para aceptar. Un sentimiento también de haber perdido parte de uno mismo, el sentimiento de tristeza profundo, el aturdimiento, forman parte, pero siempre tiene que tener esa dificultad justo en tu rutina, en tu vida diaria, para que ya sea un duelo patológico. Entonces, eso es lo que dice la CIE 11, porque la CIE 11 habla acerca del duelo patológico. Ya si ese duelo ya se prolonga más, incluso puedes tener un episodio depresivo, te dice. Y a partir de dos duelos depresivos, ya hay un trastorno de depresión, ya sea a nivel leve, moderada, severa, profunda. Por eso hay que saber y hay que procesar el duelo. ¿Por qué? Porque es una manera también de nosotros poder acercarnos más a la familia, poder tener de repente apoyo de las personas, de tus seres queridos y no llegar necesariamente a que sea algo patológico, a que te diagnostiquen, porque cuando un psiquiatra ya te diagnostica, te da medicamentos. Y esos medicamentos los tienes que tomar y tienen que ir acompañado de un terapeuta para que, para que puedas estar más tranquilo. Todo por el bienestar de tu salud mental. La DSM-5, Pedro, que también es otro manual diagnóstico, también habla acerca del duelo prolongado, este duelo patológico. ¿Qué nos dice la DSM-5? Dice que esto de acá se diagnostica en un periodo de 12 meses, ¿ya? Que está pasando y persisten justamente estos síntomas. La CIE-11 dice 6 meses, la DSM-5 dice 12 meses. Entonces son manuales diagnósticos que a veces difieren, pero ya el psiquiatra ya ve si de repente puede tomarlo de la CIE-11, la DSM-5, ya va a depender. Cada psiquiatra tiene la forma como trabaja, pero eso es lo que más o menos nos dicen los manuales diagnósticos, Pedro. No sé si te contesté tu pregunta, te quedas satisfecho, de repente quieres que te hable un poquito más. Sí, en realidad sí, Lady, sobre todo en la parte de la primera pregunta, ¿no? Porque estaba más centrada, claro, los recursos personales y en el entorno que puede tener alguien para afrontar el duelo de la mejor manera, en un entorno en el que obviamente pues no haya la posibilidad o sea esta muy difícil de acceder a salud mental, ¿no? Por la realidad de nuestro país y de otros países donde pues
las distancias, la geografía o de por sí la falta también de instituciones y hasta de profesionales, ¿no? Pero ya tú nos has mencionado pues, también los recursos de uno, me imagino también, obviamente, el soporte familiar y trabajar en que el entorno coadyuve a poder llevar a cabo las fases del duelo y no sea más bien una piedra de tropiezo que ocurre tantas veces, ¿no? Ya sea con buena o con mala intención. Pero, claro, tú puedes, si deseas ahorita también hacer hincapié en ello, aumentar un poco más, ¿no? O corregir. Pero hay un asunto que a mí y por la propia temática o las propias líneas, como yo le suelo llamar, del programa, me resulta muy interesante y es el asunto espiritual, porque hay psicólogos, psiquiatras, que quizá porque ellos mismos pues no tienen creencias espirituales o son escépticos a eso, no consideran este asunto o lo desdeñan directamente, lo toman como que fuera pues un autoengaño o una pérdida de tiempo, ¿no? Ellos simplemente son mecanicistas, ¿no? Las distintas cuestiones del organismo humano, por aquí, la química cerebral, una que otra cosa, y se acabó. Pero hay muchos otros, y gracias a Dios creo que, nunca mejor dicho lo de gracias a Dios, ¿no? Creo que psicólogos, psiquiatras también ahora que de manera directa o indirecta, o sea, tienen algún tipo de creencia o experiencia espiritual, la investigan en otros países, incluso hay algunos que están metidos en investigación de cuestiones que son plenamente, que ya lindan con las experiencias espirituales, como las experiencias cercanas a la muerte, y eso, bueno, eso es otro tema, ¿no? O los sueños lúcidos o las vidas pasadas, eso ya es otro tema. Pero me refiero que, quedándonos en este tema, hay muchos otros que dicen sí, efectivamente, el tener una vida espiritual, como hacen muchos, de hecho yo también lo he hecho en alguna ocasión, que cuando estás en estos otros tipos de crisis, te aferras y construyes aún más tu vida espiritual, ¿no? Ya sea que creas en un ser supremo, ya sea que lo veas como una vivencia comunitaria, que apela hacia un bien superior. ¿Qué nos puedes opinar sobre esto, estimada Lady? Sí, muchas gracias, Pedro. Justamente es esta perspectiva, ¿no? De las religiones. Eh, Definitivamente yo sí considero de que puede ayudar en el proceso, por eso lo mencioné en el tema espiritual, porque cada religión incluso tiene una perspectiva distinta a lo que viene a ser la muerte. Por ejemplo, si hablamos del cristianismo ya netamente, cree en la vida después de la muerte y en la resurrección del alma. Entonces, ya viene a ser las perspectivas de cada religión. El cristianismo también nos habla de la muerte es vista como una transición hacia la presencia de Dios. Incluso se realizan estos rituales como misas, ¿no es cierto? Para para el bienestar que dicen del descanso del alma de la persona que ya está fallecida. Por supuesto que ayuda las culturas, las diferentes culturas, ¿no? Que se encuentran acá en Perú, les ayuda incluso eso y es parte también de cómo se maneja el proceso del duelo y de las creencias que ellos tienen. Y así cada religión tiene su postura, pero eso ayuda mucho. Si de repente me viene un paciente que tiene esas creencias, ¿por qué no? Eso de ahí recomiendo que si a él le hace bien, que si él tiene esas creencias espirituales, cree en la conexión con los seres queridos después de la muerte, lo puede hacer. Eso también puede ayudar en el proceso de esa persona. Y bueno, esa es la importancia más que todo de la espiritualidad en el duelo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué hace? Brinda consuelo y le otorgar un propósito y significado a esa pérdida que tiene. Y sirve también. ¿Por qué más? Porque fomenta qué cosas, rituales que te ayudan a procesar el dolor. Esa es la importancia de lo que viene a ser justamente eso y refuerza lo que es la esperanza de un reencuentro a otra dimensión, a otra existencia. Eso
para mí es importante. Y si la Ujú. persona que de repente está procesando este duelo le ayuda, ¿por qué no también? Porque es parte del ser humano tener la espiritualidad, el creer en una religión. Yo sé que algunos psiquiatras, algunos colegas, ¿no? No promueven todo eso, pero desde mi punto de vista, si ayuda a la paciente a superar este proceso, ¿por qué no? Así es. En este tiempo también algo que se habla es que a diferencia de en otras etapas de la humanidad, hay un miedo terrible a la muerte, ¿no? Es un tema tabú y eso a veces hace que los duelos sean peores porque te agarra desprevenido. O sea, en otros tiempos, por ejemplo, ya que has hablado del cristianismo, ¿no? Por ejemplo, había la figura del memento mori, ¿no? Esto que ahora muchos lo toman pues como una cosa casi aterradora, estas imágenes antiguas donde aparece un santo, ¿no? Que tiene un cráneo en la mano, ¿no? O estos, por ejemplo, lugares como criptas funerarias donde los huesos estaban pues ahí a exposición, ¿no? ¿Y por qué? Porque ahora, por la cultura pop que hay, pues uno ve un cráneo y se imagina una película de terror, un ritual satánico, se imagina la maldad, ¿no? Y lo cual a mí me parece tan tonto porque ese cráneo es lo que todos tenemos, o sea, debajo de la piel, de los músculos, de la grasa, somos nosotros, nos estamos viendo a nosotros como algo negativo. Entonces, y todos vamos a acabar así. Entonces, justamente lo que se recordaba en anteriores etapas del cristianismo, con el asunto del memento mori, el recuerda que morirás, era un llamado al buen vivir. O sea, un llamado a que tu tiempo es limitado, tienes que continuar, aunque esto en realidad viene de antes, viene del periodo de la Roma del paganismo, o sea, antes del cristianismo, el cristianismo lo asume, ¿no? El cristianismo católico sobre todo. Entonces, como que recuerda, vas a morir, entonces tienes que llevar tus cosas con cuidado y otras frases, también una que leí por ahí en un libro, ¿no? De ver el mundo como si fuésemos transeúntes, ¿no? Ver el mundo como un puente, simplemente un puente, y como creemos en una vida posterior a esta material, podemos cruzar ese puente, hacer nuestras cosas, pero no construir en él nuestras casas, ¿no? En el sentido de no aferrarnos al punto que después, cuando sentimos que estamos en un trance de que podemos perder la vida material o que un pariente, un amigo o la persona que amas, tu mascota también, está por fallecer, lo ves como que se va a extinguir para siempre, ¿no? Porque te quedaste como si ese puente fuera lo único que existe. Entonces, esto a mí me llama mucho la atención porque la cultura actual, que es tan pues apegada a los placeres, al hedonismo, ¿no? Detesta el dolor. O sea, el- es como que en lugar de asumir algo que es quizá de las pocas certezas que tenemos, que es que vamos a fallecer y que van a fallecer otros a nuestro alrededor y que vamos a tener pérdidas siempre, pérdidas monetarias, pérdidas en el trabajo, etcétera, se trata de no pensar en eso y más bien distraer la mente, que claro, puede ser muy divertido, pero a la hora de la hora es peor si eso te agarra como un balazo de agua fría porque no vas a tener recursos para poder afrontarlo. Y eso es propio de la época actual, y por eso también creo que la espiritualidad es importante. Nos recuerda ese sentido de trascendencia y de que la finitud aparente es solo en el aspecto material. Así es, Pedro, y tienes mucha razón también. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo actual donde de repente se ha normalizado un poquito hablar sobre la pérdida y la salud mental. Estamos justamente con la generación de cristal que todo les afecta más bien. No sé Ujú. si de repente te has topado con un adolescente por ahí, de que les afecta todo emocionalmente, incluso ya un duelo para ellos he visto en adolescentes que se convierten en un duelo patológico. Entonces, el enfoque moderno, ¿qué postura le da acerca del duelo, ¿no? Por ejemplo, se escucha hablar mucho de las redes sociales que comparten por ahí homenajes, recuerdos del fallecido, ahí postean todo, es una manera de cómo se libera, es un enfoque más moderno porque antes no existían las redes sociales. ¿Qué cosa también se ve ahora en el enfoque moderno que los psicólogos y los terapeutas, porque están apareciendo más?
promueven la expresión del dolor sin tabús, lo que no pasaba antes. Entonces, es un logro porque ya que antes no se veía mucho esta profesión, ¿no? Del psicólogo, a raíz de la pandemia también, la profesión del psicólogo se fue dando más. Entonces vivimos en un enfoque moderno y ese es el enfoque más que todo que se da, que se ha normalizado hablar sobre la pérdida y la salud mental. Ahora, si me hablas de repente de que hay algunas personas que tienen miedo a la muerte, también sí he visto en consultas pacientes que me preguntan y que me dicen que tienen miedo a morir, ese miedo intenso que les genera y yo les pregunto, ¿y qué pasaría si te mueres? Entonces ahí comenzamos un poquito a analizar sobre esas personas. ¿Por qué? Porque muchas de ellas no llegan a la autorrealización y pasa de que por eso tienen miedo a morir, porque todavía no han completado, no se sienten que han completado, que han llegado a esa autorrealización que uno mismo se siente pleno, satisfecho y ya dice, ¿no? Ya me tocó, ya me puedo retirar, ya hice todo lo que debía hacer, ya tuve Cumplí una mi vida misión, plena. por decirlo así, cumplí mi misión. Exacto. Entonces, muchas de ellas tienen problemas justamente por eso, tienen miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no han logrado sus objetivos. Y Ujú. también me he topado en los hospitales de que hay algunas personas ya que tienen cáncer, ¿no? Que están desahuciadas y que viven felices porque ya han aceptado la muerte como parte de, ¿no? Como ya algo, parte de que vas a ir a otro mundo. Va a depender también de la espiritualidad que tenga esa persona. En psicología de la salud, por ejemplo, es muy importante hablar sobre la espiritualidad de aquellas personas ya que están desahuciadas, porque ayuda mucho. Ayuda mucho que vengan, que te hablen acerca de las creencias, del cristianismo. Entonces ya se ve eso, pero si vamos a hablar del enfoque moderno acerca del duelo, bueno, ahora abunda en lo que es el apoyo psicológico, ¿no? Bueno, esto de acá reconoce el proceso que se lleva, todo el duelo, que necesitas un acompañamiento profesional, necesitas un apoyo de tu familia, necesitas llevar de repente terapia, ya sea del enfoque que quieras. Pero ahora, eh, la modernidad, en lo actual, puedes buscar el apoyo psicológico que quieras, ya sea en un hospital, en la posta que puedas ir, porque eso de ahí ayuda, ayuda a que puedas procesar. Incluso habla Pedro acerca del impacto de la tecnología en el duelo de las redes sociales, por ejemplo, y el duelo digital. No sé si has escuchado hablar sobre eso. Escuchado, pero no he indagado, solamente el nombre de duelo digital, pero es que ahora, como a tantas cosas le ponen el membrete de digital, es como que uno, es como cuando hablas de temas nueva era, así, todo es cuántico, ahora en otros asuntos todo es digital, entonces como que he escuchado, pero no he ahondado. Explícanos, por favor, Lady. Sí, ahora que estamos en la era digital, prácticamente todo se ha digitalizado. Entonces Ujú. hablamos de ya de creación de perfiles, de Facebook, de Instagram, conmemorando a esta persona que ha fallecido. Incluso hay transmisiones en vivo de funerales que se ven ya para familiares que están lejos, que pueden estar en otros países. Un impacto positivo de la tecnología puede ser el apoyo emocional y la conexión, ¿no? Que vemos por las redes sociales, que pueden proporcionarte un espacio para compartir recuerdos, recibir ese apoyo emocional también, las intervenciones en línea también que existen, como las terapias virtuales, que ahora están dando más flexibilidad. ¿Por qué? Porque hasta te puedes conectar con un psicólogo de España y estás acá en Perú. Entonces, eso es un apoyo, un impacto positivo de la tecnología, por ejemplo, que antes no se daba.
Y en parte es beneficioso también, pero también hay el impacto negativo que da justamente la tecnología, que son los recuerdos inesperados. Por ejemplo, ¿no? La presencia digital que hace, te puede generar muchos recuerdos a través de que, de notificaciones, de publicaciones antiguas, por ejemplo, que tú haces, que te resaltan perfiles y luego qué cosas hacen que desencadenen emociones intensas. Entonces, ese es un impacto negativo que te ofrece la tecnología. La tecnología te da, está ahí, pero hay que ver si es positivo o si es negativo también. Existe también la dificultad, por ejemplo, para desconectarse emocionalmente, porque la exposición de que te estén recordando a cada rato dificulta el proceso de aceptación emocional. Entonces, lo que es crucial para que nosotros podamos avanzar en el duelo. Y bueno, el tema de la privacidad, porque si sabes que uno publica algo en las redes sociales, eso ya dejó de ser privado, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo lo puede ver. Así es. Y justamente eso hablando de la tecnología, ¿no? Dime, Pedro. Bueno, lo que quería pues mencionar es que nos hemos centrado principalmente en el duelo, como lo dije al comienzo, que más nos viene a la mente cuando mencionamos la palabra, ¿no? Que es un fallecimiento, una pérdida. Secundariamente también lo que es pues un duelo por la pérdida de una relación, de una pareja, pero en realidad también existen otro tipo de duelos, no sé, cuando pasamos de una etapa a otra de la vida, ¿no? Cuando de repente somos conscientes, ¿no? Quizá a veces hay personas que pasan por una enfermedad, la superan medianamente, pero pierden alguna función del cuerpo, no sé, ¿sí? Pierden una extremidad o de repente hay algo que ya no pueden hacer porque ha quedado como una secuela. También hay otro tipo de duelos que tienen que ver con fallecimientos, pero no de seres humanos, ¿no? Sino de animales, que antes, y yo lo recuerdo quizá de cuando era niño, ¿no? Que, no sé, se moría el perro, el gato, y para muchos, y hasta ahora sigue siendo así en ciertos entornos, es como que suena horrible, ¿no? Dejó de funcionar la refrigeradora, cómprate otra, ¿no? Pero poco a poco hemos ido tomando más conciencia de la importancia de estos seres que nos rodean, y hay personas, ¿no? Para las que estos animalitos forman parte de su familia y que a uno le duele verdaderamente como una pérdida, por más que tú sabes que un perro, un gato, pues con buen cuidado puede durar en vida con nosotros 15 años, quizá, ¿no? Si ya la cosa va muy bien, hay gatitos, perritos que pueden llegar a 20 años, no sé, en países con todos los cuidados habrá uno que haya roto récord con más de 30, pero no es lo habitual, ¿no? Entonces sabemos que es más probable que nosotros vivamos más que ellos y por ende que veamos su fallecimiento, ¿no? Entonces es como que hay personas que viven múltiples duelos de esto, ¿no? Porque en el transcurso de su vida tienen perritos, gatitos y ven cómo fallecen y todo, y les choca muchísimo, 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 y los que muchas veces no viven la experiencia, hasta se burlan o lo toman como que, oye, pero es un gato, es un perro, es un canario, es un conejito, ¿no? Y no es para eso, o sea, en realidad todos estos duelos, como digo, sean del tipo que sean, causan algún tipo de afectación, ¿no? Me gustaría que también pudieras hablar de estos otros tipos de duelo que a veces no se mencionan tanto, ¿no? Pero que son importantes también. Claro, claro que sí. Hay tipos de duelo, ¿no? Por ejemplo, un duelo normal es la muerte de un ser querido, que es el más común, que se conoce Ujú. como un duelo. La pérdida de un familiar, que puede ser cercano, un familiar lejano. Y los otros ya pues viene, por ejemplo, no el duelo anticipado que se da por una enfermedad terminal, cuando alguien tiene una enfermedad que no es curable, entonces ahí también hay un duelo. ¿Por qué? Porque te anticipa para hacer algo antes de la muerte, ¿no?
Incluso ya hay un ritual también que se le hace, un apoyo emocional para esta persona que se ha enterado que tiene una enfermedad terminal, incluso ya hay un tiempo ya, y para eso es un duelo anticipado. ¿Por qué? Porque esto permite a los familiares, a la persona más cercana, que se puedan preparar emocionalmente. ¿Para qué? Para la pérdida de esa persona. ¿no? Tanto el familiar como la persona también que tiene la enfermedad pasa por un proceso de un duelo también. Ya el duelo complicado patológico, por ejemplo, puede ser cuando muere una persona repentinamente, ¿no? O traumática, o sea, la pérdida ya de un ser querido en un accidente o de repente en un asesinato. Entonces puede llevar incluso a un duelo muy complicado. ¿Por qué? Porque hay emociones intensas, emociones que persisten, que pueden dificultar incluso el proceso de aceptación, ¿no? A través de un accidente, un asesinato. Y bueno, el duelo no reconocido, que es por ejemplo cuando se muere una mascota, que también pasas por un proceso de duelo, aunque bueno, la sociedad no reconoce que es ese tipo de pérdida, ¿no? Para muchos. Pero la muerte de una mascota es un duelo bastante significativo, que puede incluso generar sentimientos de soledad y tristeza. He visto en algunos pacientes esa soledad, esa tristeza por haber perdido a esa mascota que de repente te ha acompañado durante varios años, 10 años, 15 años. Entonces también es un proceso que pasas. También el tipo de duelo, por ejemplo, el inhibido, que se puede dar a través de una ruptura de una relación, que también se considera un duelo. Lo que ¿Por qué? mencionabas en algún momento, la pérdida incluso de un trabajo, ¿no? O también por ahí asuntos como pueden ser un robo, ¿no? Que te han robado, no sé, tu auto que para ti era tu joya apreciada, o el celular que te lo sacaste en 70 cuotas porque empeñaste la vida en ello, y viene un criminal, no sé, y te hiere y además se lleva el objeto, ¿no? Y esto también genera, ¿no? O sea, son tantas las circunstancias que pueden causar duelo en nosotros. Así, así es, incluso a raíz de un desastre natural que se llama el duelo traumático, ¿no? ¿Por qué? Porque experimentas de repente pérdida de algún familiar a raíz de ese desastre natural que se ve en otros países, se ha visto acá también en Perú, también la pérdida de un embarazo, también te comento, Pedro, que también es un duelo. ¿Por qué? Porque la persona, la señorita, la señora que se ha embarazado, está perdiendo a su bebé, de repente incluso ha habido pérdidas de 8 meses ya de embarazo, ¿no? Que se le ha complicado el proceso incluso, entonces también llevas un duelo por esa parte. Y bueno, así como comentabas también la pérdida de un trabajo que también se puede dar, también forma parte de un duelo. Entonces estamos hablando de los tipos de duelos que hay, que todos pasan por este proceso, ¿no? Y qué mejor que tener un afrontamiento, que tener ese apoyo emocional para yo poder superar ese duelo. De repente quieres comentar un poquito más, quieres Sí, preguntar. justamente yo lo que quisiera a modo de cierre, para que quede clara la idea, porque no se trata, en general en mis programas soy así, a veces nos expandimos mucho en lo descriptivo, pero al menos yo digo, para cerrar, me gusta dejar en ocasiones una reflexión, en otras una enseñanza, modestia aparte, ¿no? Dentro de los límites del programa, pero en este caso sería eh, algo útil, ¿no? En el sentido de aplicativo, o sea, de que se pueda aplicar, ¿no? Aplicable más que aplicativo, algo aplicable. O sea, digamos, si una persona está pasando por un duelo, si una persona pues podría pasar por un duelo futuro y cuáles serían, digamos, las estrategias, aquello que debería hacer, ¿no? Fundamentalmente, como bien lo has mencionado, si siente que no puede lidiar con ello plenamente, por supuesto, recurrir a los servicios de salud mental, terapia,
pero también hay otras cuestiones que parten de esta persona y de su entorno. Y quizá ya hemos hablado de esto hace un rato, pero quizá volver a hacer un nuevo énfasis, ¿no? Para que quede como punto final. Claro que sí, ¿no? El tema de afrontar un duelo es primero la aceptación, Ujú, reconocer que estás pasando por un duelo, que vas a pasar por un proceso y en segundo lugar también es dar tiempo. ¿Por qué? Porque te tienes que dar el tiempo necesario. ¿Para qué? Para que puedas pasar todo este proceso, estés bien. El tiempo de recuperación ya hemos hablado que varía. Hay algunas personas que les dura meses, hay algunas personas que les dura años, pero permítete darte ese tiempo. Por ejemplo, me ha tocado pacientes incluso que me dicen, pero me siento culpable porque he dado un stop a las cosas que yo hago y no puede ser posible porque estoy dejando de lado cosas. No, darte tiempo para poder procesar es bueno y para justamente poder procesar ese duelo. ¿Qué más puedes hacer? Expresar emociones, mucha comunicación abierta con tus amigos, con tus familiares, para hablar sobre las cosas que tú estás sintiendo, que estás pensando. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que alivies el dolor y evites justamente el aislamiento. ¿Qué puedes hacer también? Expresarte, expresión creativa ayuda mucho. Utiliza el arte, la música, la escritura, para que puedas expresar tus emociones, para que puedas hablar sobre ellas. Cuidado personal, también no descuides tu salud física, tu autocuidado emocional. Haz ejercicio, no te olvides de comer, porque hay algunos que están procesando el duelo y no tienen apetito. Haz ejercicio, duerme a tus horas, el autocuidado emocional, practica técnicas de relajación, por ejemplo, está la respiración diafragmática para bajar esa intensidad emocional, de repente de ansiedad que tienes. Utiliza meditación para reducir el estrés. Tener un apoyo social también es importante, rodearte de amigos, de familiares que te pueden servir como un grupo de apoyo para que puedas salir. Recuerdos positivos. ¿Cómo sabes de repente que ya has superado a esa persona? Me preguntan varios ujú, pacientes y les digo, claro. ¿cuándo de repente recuerdas a esa persona y ya no es triste? Su recuerdo es algo positivo para ti. ¿Por qué? Porque cuando justamente estás pasando por ese duelo y alguien te recuerda, tiendes a llorar, de repente tiendes a tener mucha cólera y todo, pero cuando ya llegas a la superación, ¿cómo te das cuenta? Cuando ese recuerdo ya no te genera a ti una emoción de repente de tristeza, de querer llorar, sino lo recuerdas como algo bonito, como algo positivo, como que honra su memoria. Entonces, eso de ahí ayuda, perdónate, el perdón y aceptación hacen también que el proceso de duelo pueda ser manejable. Perdónate a ti mismo, de repente hay algunos de que por la pérdida de alguien se sienten culpables, hasta porque se ha muerto ese familiar o porque de repente terminé mi relación, me siento culpable. No, perdónate, porque eso también va a ser que ya pueda superar, ¿no? Y sobre todo la aceptación de la nueva realidad. ¿Por qué? Porque entiende que la vida continúa y que así como tu ser querido de repente te quería ver feliz, de repente has tenido una ruptura amorosa, la persona con la que has estado también te quería ver feliz, entonces continuar con esa nueva realidad que vas a construir de ahora para adelante. Y lo que sí recomiendo también es tener ese apoyo profesional. Ya, si decides llevar terapia o algo, también es indispensable para tener una buena salud mental. Eso sería de repente lo que me estabas preguntando, Pedro, como para poder afrontar esa situación del duelo, ya como para terminar. Ujú.
Muchas gracias, psicóloga Lady, muchísimas gracias. Estoy seguro que ha sido un programa que no solo a mí me ha resultado interesante, útil, sino también a los distintos oyentes, a quienes lo vean con posterioridad en internet, a través de YouTube, o también que por ahí estamos teniendo cada vez más seguidores a través del podcast Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify, ¿no? También por ahí. Independientemente de donde nos escuchen o vean, pues estoy seguro que va a servir bastante. Y quizá, ahora sí para cerrar, bueno, tú eres psicóloga, como dijimos, y formas parte del Centro Psicológico Atínate de Lima Norte. Si quisieras, por favor, promocionar, ya sea tus redes sociales, forma de contacto o algo más. Sí, formo parte incluso del centro psicológico Atínate. Estamos ubicados en Los Olivos y en Miraflores para lo que son citas y consultas a nivel presencial. También damos lo que viene a ser consultas a nivel online, porque ya estamos en la virtualidad, también se maneja. Así estás en provincia, puedes tener consultas a nivel online. Estamos en TikTok como Atínate, nos puedes buscar con el nombre. También estamos en las redes sociales de Facebook, de Instagram como Atínate, porque significa justamente elígete a ti, ¿no? ¿Y por qué no dar ese primer paso de elegir a uno mismo, que forma parte también de tener mucha autoestima? También nos puedes contactar con el número 90 25 54 48 2. De repente quieres agendar alguna consulta. Me parece excelente, entonces, muchas gracias, Lady. Y pues será hasta una próxima oportunidad. De hecho, ya en interno hemos hablado de un posible tema que también es bastante profundo. Quizá no es tan doloroso para muchos, sino todo lo contrario, ¿no? Eso del duelo no es otra cosa, ya lo verán posteriormente. Muchas gracias y pues estamos, ya saben, en Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com, también en Radio Los Andes 99.5 en Lima Sur y su página web en edenes.es, la radio del misterio desde España, el Misterio Infinito, pero en YouTube, y también programas como este, los que son particularmente interesantes, se suben a Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. Yo soy Fernando Chapi Martínez, ustedes ya me conocen. Y nos estamos escuchando en el siguiente programa. Si están en Radio Los Andes, dentro de 7 días el próximo domingo. Si están en Radio del Equipo Internacional, pues de lunes a viernes al final de la noche. En Misterio Infinito Perú, cuando ustedes quieran. Y en Expunto es la radio del misterio, por ahí durante la semana. Un fuerte abrazo, chao, Dios los bendiga y nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.